de que el Señor nos llame al ministerio, uno tiene que caminar mucho con el Señor. Y no solo tener conocimiento de algunos versículos nada más. Tiene que haber un llamado, diga conmigo llamado. El Señor tiene que llamarte para hacer su obra, para hacer la misión y la visión de Él en la tierra. Como lo llamó a sus 12, como llamó a sus discípulos. Y luego se fueron integrando Pablo y todos los demás hasta llegar a nosotros. Pero para llegar a eso muchos tenemos que padecer por causa de su nombre. Muchos ven la gloria cuando nosotros ministramos, pero no conocen la historia. Ven la gloria, pero no conocen la historia. Y la historia para llegar a donde estamos muchas veces es muy dura, muchas veces es injusta, muchas veces es vivir cárceles, vivir injusticias, vivir malos tratos, opresiones. Y estaba leyendo en el libro de Éxodo cuando el pueblo de Dios estaba siendo hostigado por Faraón, por las órdenes de Faraón. Cuando Dios le habla a Moisés en Éxodo 6, versículo 5, 6, por ahí, y en todo ese pasaje, Dios le habla a Moisés y le dice: deja ir a mi pueblo a adorarme. Y Faraón le dice: ¿y por qué yo tengo que dejarlo ir? ¿Quién es Jehová para que yo deje ir a mi pueblo? Yo no conozco ese Jehová. Y dice que cuando Moisés le pide eso, Faraón se endurece más y le empieza a dar más cargas al pueblo de Dios. Le empieza a meter más carga, más trabajo, más opresión, para que, según él, el pueblo estaba ocioso, y para que no piensen tonterías de querer ir a alabar a Dios. Entonces le aumenta las cargas y ya el pueblo no daba más. Y quizás usted está en este momento con tantas cargas y con tantas cargas que usted no da más. Y dice que el pueblo estaba afligido. Estaba tan afligido que no entendía entonces para qué Dios lo llamaba o para qué Moisés había venido a hablar con Faraón, si después que habló con él le aumentaron las cargas. Entonces el pueblo se empieza a confundir, se empieza a afligir y ya no sabe si estaban mejor antes o si van a estar mejor ahora. Y a veces en el caminar como siervos, ministros de Dios, pastores, profetas, apóstoles, a nosotros cuando tenemos un llamado específico de parte de Dios, un llamado grande, un llamado donde Dios va a depositar una unción fuerte, una unción diferente, una unción grande, nos empiezan a oprimir. Y ese fue el caso mío. Y cuando yo ministraba, antes de ser pastora, era una líder de la casa y tenía el desafío de llenar mi casa, que era una casa de oración. Y yo salía por las calles y escribía mis papelitos y hacía mis invitaciones a mi casa y hacía el trabajo casa por casa hasta llenar mi casa. Y el desafío era llegar a un cierto número de gente para luego multiplicar y abrir desde ahí, levantar otro líder bajo mi supervisión y abrir otra casa, y así sucesivamente. Y yo era la que más llenaba la casa, era la que más multiplicaba y era la que más trabajos hacía de toda la iglesia, una iglesia grandísima. Pero cuando llegaba la hora de recibir el premio, a causa de la persecución de Faraón y la opresión, le daban el premio a otro. Y en mis células habían sanidades de cáncer, habían liberaciones, había de todo tipo de manifestación del Espíritu, porque la unción ya estaba reposando sobre mí. Y yo recibía mucha persecución. Y en lugar de levantarme
y darme un puesto mayor o ya ungirme para tal o cual llamado, me sacaban. Trataban de ocultarme y trataban de taparme y me sacaban de ese grupo cuando veían que yo era la que más multiplicaba y me metían en otro. Decían, no, ahora va a recibir los nuevos nada más. Y llegaban los nuevos con espíritus de suicidio, con deseos de suicidarse. Y yo oraba en el nombre de Jesús, le ordenaba al espíritu de muerte que salga de él, inmediatamente salía. Y como hacía bullicio, eso molestaba. Y no querían que se manifestara la unción. En lugar de agradecer y de ponerse contentos, me sacaban de ahí. No, ya aquí también molesta. Entonces mandémoslas a la librería, que venda los libros nada más. Y en los congresos y en donde había momentos de que se ungían a los ministros y se ungían, a mí me mandaban a la librería o a cuidar niños para que yo nunca esté en el lugar. Y yo me pasé años llorando, ayunando, clamando, gimiendo. Y ahí es donde aprendí a hacer guerra espiritual, donde el Espíritu Santo me ungió para guerrear contra toda esa oposición que dentro de la misma iglesia no me dejaban llegar. Y yo veía que levantaban a otras mujeres y a mí no me levantaban, no me dejaban imponer manos. Cuando sabían ellos que yo imponía manos y había gente que se sanaban de sida, de cáncer, de todo. O que yo oraba y los demonios se manifestaban y salían y la gente era liberada. Y trataban de taparme y de tapar, que nadie vea la unción que estaba en mí. Y me mandaban para lugares ocultos, o cuidar niños, o a la librería, o a limpiar baños, cuando yo ya tenía que ser ungida. ¿Y sabe qué? Igual que Faraón, me aumentaban la hostigación, me hostigaban, me inventaban cosas falsas para que me pusieran en castigo. Y yo me pasé hasta más de 10 años, 12 casi años, sin mirar televisión, sin mirar movies, sin mirar nada. Solo miraba los canales cristianos y mi vida era solamente trabajar, cuidar los niños, mantener a mi esposo, el siervo de Dios, y orar y ayunar. Ni siquiera miraba televisión, no miraba movies. Pasaba horas y horas y horas y horas orando. Dejaba el charco de lágrimas, clamando y gimiendo por la unción del Espíritu, para que fuera Dios el que me ungiera. Y después de 11, 12 años de pagar el precio, recién ahí un 4 de junio del 2007 empezamos a pastorear. Y yo recuerdo que había otras mujeres que la ungían de pastoras y no querían ser pastoras. No anhelaban el llamado, no anhelaban el ministerio. Y yo gemía y mi vida era, el centro era el llamado, era el ministerio, igual que la de mi esposo. Siempre fuimos iguales los dos. Toda mi juventud pasé llorando y clamando para ser ungida con el llamamiento que Dios me había dado. Dios me habló de que iba a ser profeta desde joven ya. Y tuve que pasar mucho para llegar. Y la Biblia dice que si el árbol verde pasó todas las cosas que pasó, cuanto más nosotros que somos ramas secas. Y a veces pienso todo lo que pasé, todas las injusticias, las cárceles, los desplantes, menosprecios por tener la unción, por llegar a tener la unción. Los años que pasé sin mirar televisión, sin mirar ninguna movie, porque no quería desconcentrarme, no porque fuera pecado mirar movies, no es pecado. Yo quería estar siempre enfocada. ¿Sabe qué? Valió la pena. ¿Sabe qué? Valió la pena porque hoy yo sé el poder y la autoridad que Dios me ha dado. La unción que me ha dado no es común. El Señor me dijo tantas cosas. Y Él
las manifiesta sobre mí. Póngase de pie. Vale la pena servir a Cristo, vale la pena seguir a Cristo, vale la pena que Faraón se ponga loco cuando Dios te llama, vale la pena que te levante la opresión, porque a cuanto más opresión, más multiplicación, mayor opresión, mayor multiplicación. Vale la pena, vale la pena, vale la pena. Dele un aplauso fuerte al Señor. La unción del Espíritu Santo está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para sanar a los enfermos, para darle vista a los ciegos, para liberar a los oprimidos por el diablo. La unción vale la pena. Dígale gracias, Señor. Gracias, Señor. Anhela la unción. Anhela servir a Cristo, porque vale la pena. Vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón.